Muy buenas tardes tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR. Hoy, por cierto, nada más comento que ando un poquillo ronco, si me escuchan así un poquito como medio extraño, las disculpas del caso, ¿eh? Pero así amanecí hoy. Pero bueno, ¿cómo es que la adopción de la inteligencia artificial generativa va a afectar el trabajo en nuestro país? Y creo que esto es algo que todos en algún momento hemos pensado. Pucha, con todo esto de la inteligencia artificial, ¿cómo es que se va a afectar el machete mío, verdad? Ahora, distintos sectores y distintos niveles de calificación laboral sin duda verán impactos importantes a partir de la implementación de la inteligencia artificial o la IA. Anticiparse a estos cambios, tanto desde la formulación de política pública como a través de las decisiones informadas del sector empresarial, permitiría maximizar los beneficios, así como mitigar los riesgos que este cambio tecnológico puede presentar. Para hablar sobre este tema, el día de hoy conversamos con Andrés Fernández Arauz, sobre un estudio que él realizó y que se publicó recientemente titulado Impacto de la inteligencia artificial generativa en los trabajos costarricenses. Perdón. Don Andrés es economista y estadístico especializado en análisis de políticas públicas e investigaciones basadas en datos. Actualmente es economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad del CPC de Costa Rica. Es además fundador y consultor principal de Cocobolo Consulting y es profesor de posgrado en estadística en la Universidad de Costa Rica. Su experiencia investigativa abarca áreas como educación, pobreza, desigualdad económica, mercados laborales, competitividad e inteligencia artificial. Sus investigaciones académicas y aplicadas han sido publicadas por entidades destacadas como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, la Academia de Centroamérica, el Programa Estado de la Nación y el Estado de la Nación, entre otros. Entre sus estudios recientes destacan análisis sobre escenarios prospectivos de inversión educativa en Costa Rica, evaluaciones del Programa Nacional de Formación Tecnológica y estudios sobre los efectos potenciales de la inteligencia artificial en el mercado laboral costarricense, que es de lo que vamos a estar hablando pues el día de hoy. Su trabajo sobre pobreza y desigualdad ha sido reconocido internacionalmente, destacando el galardón a la investigación de excelencia en la lucha contra la pobreza, otorgado por la Universidad de Oxford. Además, Andrés es conocido como columnista regular en el periódico La Nación, donde analiza temas económicos y sociales desde una perspectiva basada en datos. Bienvenido, don Andrés, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. No, muy buenas tardes. Para mí es un placer poder estar acá conversando con ustedes. Efectivamente, pues este es un estudio que para nosotros era de alta trascendencia para poder conocer cuáles podrían ser esos efectos inmediatos sobre los cuales el país podría tener un diagnóstico para prepararse y evitar pues que nos agarre desapercibido, ¿verdad? De no estar preparados para lo que impacta la nueva ola que nos llegó con la inteligencia artificial y que se viene a sumar a una que ya teníamos antes, que era la de la automatización de los empleos y pues bueno, ver cómo aportar desde la óptica de la economía para determinar en particular cuáles son esos empleos que podrían verse en mayor riesgo o incluso aquellos que podrían ser potenciados por este tipo de herramientas. Claro, y tal vez, bueno, justamente, y creo que con todo este auge de ChatGPT y la inteligencia artificial en general, solo que pues uno tiende mucho como a pensar en ChatGPT cuando piensa en estas cosas, sin duda alguna es algo que todos en algún momento hemos pensado, ¿qué tanto me va a afectar a mí laboralmente? Porque finalmente, pues al final uno tiene que trabajar y qué riesgos le trae a uno, como que uno se asusta y se preocupa. Tal vez como para empezar en este tema y para aclarar como los conceptos, ¿qué es lo que se entiende por inteligencia artificial generativa? Sí, esa es una excelente pregunta porque precisamente en el estudio nosotros ocupábamos acotar cuál era el campo de la inteligencia artificial sobre el cual íbamos a trabajar porque hoy por hoy no solo las aplicaciones, sino en general la forma en que se implementan estos modelos son muy variadas y algunas mucho más específicas y particulares que otras y además no todas involucran los mismos subconjuntos de inteligencia artificial para su desarrollo. Entonces me refiero a que la inteligencia artificial tiene en algunos casos
se basa en algunos casos en modelos de Machine Learning, en otros utiliza redes neuronales, en otros Deep Learning, que son técnicas mediante las cuales analiza ese montón de datos, ese montón de información que se tiene. Y la inteligencia artificial generativa, entonces, es un tipo de inteligencia artificial que trata de combinar el uso de estas técnicas, especialmente predictivas, que provienen en particular del campo de la estadística, como es el Machine Learning, por ejemplo, combinado con lo que se conoce como el procesamiento natural del lenguaje. Y el procesamiento natural del lenguaje es uno de los principales avances que nos aporta la inteligencia artificial, porque ya no ocupamos hablar, los que tenemos alguna base en programación, por ejemplo, en programación computacional, ya no ocupamos hablar en líneas de código que pocas personas van a comprender, sino que con una instrucción dada en el lenguaje común que utilizamos todos los días para interactuar con cualquier persona, en el trabajo, en la universidad, en las actividades sociales, con un lenguaje de esa naturaleza podemos darle instrucciones o solicitarle acciones a este tipo de herramientas para que nos generen algún resultado. La inteligencia artificial generativa en particular es una entonces que utiliza información sobre la cual fue entrenada para generar resultados al usuario que lo está pidiendo. En particular, nosotros en el estudio nos basamos en un subconjunto de la inteligencia artificial generativa, que es la que se conoce como grandes modelos de lenguaje o modelos grandes de lenguaje, que es básicamente este tipo de herramientas como ChatGPT, que fueron entrenadas con grandes cantidades de texto. Y entonces son modelos estadísticos que se entrenaron con texto y que lo que hacen es predecir cuáles son las palabras más probables que debería responder, porque al final esa es la información que nos da, también generado en texto. Entonces, los grandes modelos de lenguaje como un subconjunto de la inteligencia artificial generativa no es otra cosa que el usuario hacerle la solicitud a través de un lenguaje natural, por ejemplo, dime a qué distancia estamos de Estados Unidos, por ejemplo, y la respuesta va a provenir también en lenguaje natural a través de estos grandes modelos de lenguaje, que de nuevo, una de las grandes particularidades es que fueron entrenadas con información masiva, datos masivos sobre básicamente todo lo que estaba disponible en la web, y eso los hace pues acceder a un montón de información, alguna que puede tener algunos sesgos, de lo cual podemos hablar más adelante, pero mucha en general que proviene de libros y de la experiencia que hemos ido adquiriendo como raza humana y que hemos ido documentando, y por lo tanto, al final de cuentas se siente como conversar con una persona porque precisamente estamos utilizando este tipo de lenguaje natural. Y tal vez para cerrar esta pregunta, cuando hicimos el estudio, ChatGPT era un gran modelo de lenguaje, estaba en esa categoría porque fue entrenado con texto y te respondía con texto. Pero a poco, una herramienta como ChatGPT, aunque hay muchas otras, va evolucionando y ya no solo acepta o te da resultados en texto, ya ahora también acepta audio y te responde en audio, acepta imágenes y te responde análisis incluyendo otras imágenes, es decir, ya es un modelo multimodal, ya incluso superó esa primera versión con la que arrancó, que era un modelo textual, y entonces ese es un punto muy importante porque nuestro estudio, del cual hablaremos más adelante, analizamos entonces el impacto de la inteligencia artificial a como estaba en más o menos mayo del 2024, hace prácticamente un año. Y de aquí desde entonces han habido muchos avances que ciertamente pueden impactar cambios futuros en el estudio, pero bueno, nosotros quisimos dar una primera mirada de lo que podría ser el impacto de esa inteligencia artificial generativa en los empleos y si podía o no aportar en cuáles tipos de empleos. Y en términos generales, ¿qué es entonces, digamos, porque, lo que se espera del impacto de la inteligencia artificial generativa en la economía y particularmente estos modelos grandes de lenguaje? ¿Cómo es que a nivel mundial, porque claro, son una gran herramienta, ¿y cómo estaría impactando entonces a nivel mundial? ¿Cuál es esa perspectiva, digamos? Bueno, en esencia, estos grandes modelos de lenguaje, y hablemoslo ahora en herramientas tipo ChatGPT, tipo DeepSeek, Gemini y muchas otras que hay en el mercado, Copilot, en las distintas versiones que existe también, no solo Microsoft, sino muchos otros software de programación, son herramientas que al final de cuentas vienen a acelerar la forma en que se desarrollan muchos procesos en algunas tareas particulares que podemos realizar las personas que estamos en el mercado laboral. No todas las personas, eso sí, que eso es muy importante, ahora lo destacamos en el estudio, en cuáles empleos sí, en cuáles empleos no. Pero entonces, este tipo de herramientas vienen a mejorar la productividad laboral si se analiza a un nivel micro, es decir, si tomamos un puesto de trabajo particular, sea abogado, enfermero o doctor, la idea es analizar dónde, en qué áreas particulares te puede aportar, cómo podría aportarte y además pues va a depender, eso sí, hoy en la etapa en la que estamos mucho de la propia persona, de su propio desarrollo, cómo poder incorporarlo en su flujo de trabajo diario, en su flujo de trabajo mensual para que realmente le ayude a mejorar su productividad.
Y entonces, lo que se ha venido analizando en la literatura internacional es que van a haber impactos sumamente positivos, especialmente en los puestos de trabajo que desempeñan las personas en empleos profesionales, que requieren mucho del uso de la computadora, del internet, del acceso a la información, de la lectura de papers, documentos para analizar y generar documentos también en texto, y por lo tanto ahí donde es uno de los principales impactos. Si lo vemos en un nivel, perdón, en un nivel restringido. Porque también hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial es como el siguiente paso en la evolución del área de la tecnología de información y comunicación posterior a lo que ya había arrancado con la automatización, que tienen una diferencia crucial y bastante importante, pero que tienen puntos de encuentro también. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la inteligencia artificial generativa además se combina con procesos de automatización, por ejemplo, de software computacional o de tareas algunas repetitivas, ciertamente estamos en un mundo en el que se puede potenciar mucho más las posibilidades de desarrollo y de mejora de la productividad laboral que podemos tener con este tipo de herramientas, y lo vemos a un nivel micro. Nosotros en el estudio no solo nos quedamos con ese nivel micro, sino que tratamos de hacer un análisis a nivel macro. Ok, va a mejorar, por ejemplo, la productividad de un abogado posiblemente, la de un doctor posiblemente, y la de un estadístico también. Pero ¿y eso qué? ¿Y eso al final de cuentas mejora la situación de la economía en general? ¿Todos vamos a estar mejor? ¿O hay algunas situaciones, algunas dicotomías que debamos analizar y ver qué va a pasar en términos de desigualdad? Bueno, eso es parte también de lo que analizamos en el estudio. Claro, no, ahora me resulta interesante porque de hecho, bueno, uno podría pensar que entrarle a esta temática es como bastante cualitativa, pero ustedes logran transformarlo en un tema cuantitativo, ¿verdad? Que es mucho, pues, el área también tuya, mezclando estadística y economía, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso, tal vez, o cómo funciona, digamos, propiamente en la investigación que usted realizó? ¿Cómo es que se logra medir o parametrizar incluso el impacto esperado de la IA generativa en los trabajos costarricenses? Vi que utilizaban también, por ejemplo, esto del clasificador de ocupaciones de Costa Rica, que yo la verdad no lo conocía. Entonces, si me puedes comentar un poquillo como de esa parte Claro que sí, metodológica. claro que sí. No, excelente. Primero, nosotros nos basamos en un estudio que fue publicado en Estados Unidos en el 2023. Es un estudio que analizó todos los puestos de trabajo del mercado laboral en Estados Unidos, tarea por tarea dentro de cada uno de estos puestos, para ver cuál era la posibilidad o la probabilidad de que estos grandes modelos de lenguaje o herramientas de inteligencia artificial generativa pudieran mejorar o no la productividad de esas tareas y por lo tanto de las personas que las ejecutaban. Y ellos encontraron que en general casi el 80% de los puestos de trabajo en Estados Unidos podrían verse beneficiados, no perjudicados, sino beneficiados por el uso de este tipo de herramientas. Bueno, nosotros nos planteamos la pregunta de, bueno, ¿cómo será la situación en Costa Rica? ¿Será que los porcentajes son similares o algunos van a verse más afectados que otros? Y pues lo adaptamos al país. ¿Cómo lo adaptamos? Pues realmente es sencillo. Lo primero es que ocupamos analizar cada uno de los puestos de trabajo que hay en el país. Y para eso ocupamos saber cuáles son los puestos de trabajo que hay en el país, ¿verdad? Sabemos que hay doctores, sabemos que hay profesores, sabemos que hay carpinteros y que hay albañiles, pero bueno, ¿quién nos puede dar como esa información consolidada de cuál es un catálogo de puestos de trabajo? Eso es el clasificador de ocupaciones de Costa Rica, que no es otra cosa que un instrumento estandarizado mediante el cual el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es el ente oficial encargado en Costa Rica de realizar la generación de estadísticas y de orientar la generación de estadísticas de otros entes, pues publica que podemos clasificar básicamente todos los puestos de trabajo que hay en el país en aproximadamente 420 puestos, que se pueden resumir ahí, digámoslo así, que se pueden resumir ahí. No quiere decir, por supuesto, que hay, ¿verdad? Porque a veces el puesto de secretario ejecutivo tiene otro nombre, asistente ejecutivo, tiene otras variantes, bueno, pero el punto es que podemos englobar muchos similares en un puesto que comparte características, y eso es lo importante. Entonces, este clasificador es el que el INEC usa para hacer todas sus encuestas, la encuesta de hogares que nos dice cuál es la pobreza en Costa Rica, la encuesta continua de empleo que nos dice cuál es ese porcentaje de desempleo en el país, que hoy está muy bajo, ese tipo de cosas usan este clasificador. Entonces, nosotros tomamos ese clasificador y lo que observamos es que el clasificador contiene, para cada puesto de trabajo, de esos 400 puestos de trabajo, tiene algunas tareas que en teoría se realizan en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, les hablo regálame un segundo, del puesto de trabajo de profesor de enseñanza secundaria. Entonces, hay un puesto que se llama así en ese clasificador, y dentro del clasificador dice que realiza más o menos 11 tareas, como que diseñar y modificar planes de estudio y preparar lecciones,
establecer y hacer cumplir reglas de comportamiento en el aula, preparar y dar lecciones. Es decir, son varias similares. Entonces, la ventaja de este clasificador es que tiene de una forma estandarizada y sistematizada cuáles son las principales tareas que dentro de cada puesto de trabajo se pueden realizar. Entonces, con esa información, nosotros lo que hacemos es analizar, bueno, ahora sí, definamos el parámetro para definir qué tanto un modelo de inteligencia artificial puede llegar a aportar a la realización de una tarea, no del puesto como un todo, del abogado o del doctor, sino de la tarea en particular. Y para eso utilizamos un modelo de clasificación que fue entrenado en una herramienta de inteligencia artificial. Nosotros usamos ChatGPT, de hecho, ChatGPT 4.0 para apoyarnos en el estudio. Entonces le dimos una serie de reglas, de instrucciones para explicarle. Analicemos una tarea en particular, por ejemplo, la de controlar el comportamiento en el aula de los estudiantes. Entonces, ¿qué tanto esa tarea puede verse apoyada por un modelo de inteligencia artificial? Va a estar definido por qué tanta presencialidad requiere, es decir, qué tanto más bien ocupa un contacto humano muy alto de conversación, de dirección, de cualquier otra característica, y por lo tanto una herramienta como ChatGPT no va a poder aportar mucho, ¿verdad? Porque no va a tener esa interacción social. O segundo, si la tarea sí pudiera ser apoyada por una herramienta de inteligencia artificial, ¿cuál es la probabilidad de que se logre reducir el tiempo de trabajo en ejecutar esa tarea en al menos la mitad? Es decir, que si por ejemplo una tarea en particular te tarda 2 horas en ejecutar, bueno, ¿qué tanto utilizar la herramienta de inteligencia artificial va a reducir las 2 horas a solo 1 hora, a la mitad o incluso menos? Entonces es eso, son como los parámetros de productividad que nosotros usamos si te ayuda a reducir sustancialmente el tiempo mediante el cual ejecutas la tarea. Y entonces analizamos una a una las tareas, estamos hablando de poco más de 4.000, 3.500 creo, tareas en general para los 400 puestos de trabajo. Y al final lo que hacemos es eso, decir, bueno, esta tarea sí se puede apoyar con inteligencia artificial, esta no, esta sí, pero parcialmente, y así sucesivamente todas las tareas. Es solo una clasificación general para tratar de entender además cuáles son los mecanismos a través de los cuales este tipo de herramientas van a apoyar la realización de algunas de esas tareas. Y finalmente, dado que ya sabemos dentro de cada puesto de trabajo, por ejemplo, para quedarme con el caso del profesor de enseñanza secundaria, una vez que corrimos este prompt o esta instrucción dentro de ChatGPT, el resultado nos dice que de las 11 tareas que puede ejecutar un profesor de enseñanza secundaria, solo una puede verse apoyada directamente por herramientas de inteligencia artificial, que es la de preparar, aplicar y corregir quizzes, tareas, exámenes para evaluar el progreso de los estudiantes. Porque, ¿verdad? Se apoya mucho en herramientas digitales y en análisis visual de resultados, y por eso tiene una probabilidad muy alta de verse apoyada, pero las otras, como mantener el orden en la clase o conversar con padres de familia en las reuniones, bueno, pues ahí no. Entonces, en esencia eso es, pero hay otros puestos de trabajo, por ejemplo, el desarrollador de software, que en el clasificador del INEC, este desarrollador tiene 8 tareas asignadas, en particular como investigar y analizar y evaluar necesidades de aplicaciones, consultar al personal de ingeniería para evaluar la interfaz de usuario, consultar con los clientes en relación con el sistema. Es decir, son tareas propias del puesto, pero también se puede analizar una a una cuál sí puede verse apoyada por la inteligencia artificial y cuál no. Y en este caso en particular, de las 8 tareas, 5 podrían verse apoyadas por herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas involucran el tema de la revisión del código, de la programación que se hace por computadora, y ahí por supuesto las herramientas de inteligencia artificial tienen mucho que aportar, especialmente cuando las tareas se desarrollan por computadora. Entonces, en esencia es eso, y al final, ya para cerrar la parte tal vez metodológica, lo que hacemos es ver, ok, si a los profesores de enseñanza no se puede apoyar mucho, pero a los desarrolladores de software sí, lo que nos hace falta es ir a ver cuántos profesores de enseñanza secundaria hay en el país y cuántos desarrolladores de software hay en el país para tratar de ahora sí ver los números grandes, qué tanto va a aportar o no en el mercado laboral. Claro. Y entonces, bueno, a partir de todo este trabajo que realizaron ustedes y ChatGPT, ¿no? ChatGPT, mención honorífica porque fue a través de él que lograron pues realizar mucho el trabajo de carpintería de datos, entonces lo automatizaron a través de ChatGPT. Sí, de hecho, la investigación en sí misma es un caso práctico de lo que buscamos analizar, y es cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad. Entonces te puedo hablar, por ejemplo, de que en la etapa de, llamémoslo carpintería, que es cuando empezamos a tomar la información a las bases de datos, tratar de acomodarlas, ver si hay variables faltantes o los números no se comportan bien. Bueno, toda esa etapa que usualmente podría tardar de 1 a 2 semanas en realizarse, tal vez por un asistente, pues fue realizada en menos de 1 a 2 horas con las instrucciones correctas con ChatGPT, y por supuesto con la revisión de calidad de la persona, eso sí, de la persona que realiza
el estudio. O te voy a poner otro caso. Cuando vimos el clasificador del INEC, realmente el clasificador está en un formato muy poco estándar, o sea, es difícil de trabajar. Porque dice, profesor de enseñanza secundaria, sí, son las personas que hacen esto, esto y lo otro, dentro de sus funciones pueden estar estas, pero también, o sea, es como un texto muy grande que no sabes cómo sistematizar. Entonces, con el apoyo de ChatGPT pudimos hacer esa clasificación, extraer de esos textos tan grandes cuáles son realmente las tareas, cuál es digamos, por decirlo así, la carnita que ocupamos extraer de ahí para poder realizar realmente los puestos de trabajo. Y bueno, eso es algo que si no, lo hubiéramos hecho manual, que se podía hacer manual, no hubiéramos durado o sea, por lo menos hubiéramos durado 3 días. Si lo hubiéramos logrado programar mediante algún software, también hubiera durado por lo menos 2, 3 días, pero con ChatGPT fue algo que una vez que teníamos el prompt correcto, pues fue ejecutado en menos de 2 minutos. Entonces, efectivamente ahorra mucho tiempo. Y finalmente, esta etapa de ya la clasificación, una vez que tienen las tareas, pues también nosotros, de hecho, tal vez esto es muy importante, la instrucción que le dimos a ChatGPT no nos la inventamos nosotros desde el estudio, sino que tomamos como base la del estudio que se hizo en Estados Unidos, que ellos publicaron también dentro de su documentación el prompt que utilizaron, lo adaptamos al caso de Costa Rica, le agregamos algunos ejemplos particulares, lo entrenamos, lo validamos un poco antes de ya tirarlo masivamente y finalmente ya le dimos la instrucción final para que lo hiciera. Y no solo que lo hiciera una vez, que esto es importante. En la etapa en la que hicimos esto hace casi un año, realmente todavía había mucho temor sobre los resultados que podrían ofrecer este tipo de herramientas y ya empezaba a salir la palabra de la alucinación, ¿verdad? Y cuando te da, porque te va a dar respuesta de absolutamente todo, pero no tienes certeza de si la respuesta es correcta o no, si se está basando realmente en información confiable o no. Bueno. Incluso, pero era como incluso por ahí recuerdo que salieron casos en Estados Unidos, no sé, de un abogado que presentó con una herramienta de estas y la herramienta se inventó casos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso pasa, o sea, y eso al día de hoy pasa. De hecho, hace una hora estaba trabajando en otro proyecto y le sucedió al modelo en lo que estábamos haciendo que empezó a inventarme algunos datos que yo no le había dado. Pero bueno, nosotros previendo esa situación dentro del estudio para obviamente poder blindarlo y validarlo, lo que hicimos fue ejecutar la instrucción de clasificación 2000 veces. ¿Por qué? Porque la idea era ver, bueno, si la primera vez es muy distinta de la segunda, de la tercera, de la cuarta, efectivamente está como bateando. Cada vez lo que hace es inventarse algo diferente y por lo tanto no es confiable el resultado. Pero lo que hicimos fue un experimento donde incluso modificamos algunas partes del prompt, de la instrucción, quitábamos un renglón o no poníamos un párrafo o quitábamos un ejemplo y en otro sí lo poníamos. Es decir, hicimos variantes para correrlo 2000 veces y ver qué tan consistente era la respuesta en esas 2000 veces y fue altamente consistente, que también era esperable, porque para tareas tan sencillas como clasificación, porque al final lo que tenía que hacer era nada más agregar una etiqueta 1, etiqueta 2 o etiqueta 3, eso era lo que tenía que hacer, ¿verdad? No era que tenía que justificar y agregar muchas referencias bibliográficas, ni mucho menos. Entonces, para una tarea tan sencilla como la clasificación, los resultados realmente son bastante poderosos, bastante útiles y de nuevo, ahorran mucho tiempo y costo al proceso de investigación. Claro. Entonces, sí, nos apoyamos durante todo el proceso, pero fuimos revisando cada uno de los resultados. Por ejemplo, cuando le solicitamos ayuda para extraer, o sea, que cogiera esos textos enormes que decían, si un abogado hace todo esto, un doctor hace todo aquello, cuando le pedíamos extraiga de ahí las tareas, hicimos una revisión muestral para ver que las haya extraído bien y que las haya extraído todas, además, no solo una parte y las otras las haya dejado botadas. Entonces, eso es uno de hecho de las principales recomendaciones que se hace cuando se trabaja con herramientas de inteligencia artificial hoy por hoy. No, o sea, no confiar al 100% en el resultado de forma inmediata, sino tener algunos respaldos para validar lo que estás obteniendo y especialmente si estás trabajando en una temática en la que sos experto o dominas suficientemente bien, ¿verdad? Porque te va a ser fácil revisar que lo que esté dando tenga sentido, que sí se base en los planteamientos que estás haciendo y bueno, eso nosotros damos total garantía de que en todas esas etapas en las que nos apoyamos a través de ChatGPT, pues obtuvimos resultados bastante robustos. Excelente. Y entonces, bueno, pasando a esos resultados robustos, este estudio entonces que busca ver el impacto que tiene la inteligencia artificial generativa o el potencial impacto, porque creo que ahorita es hablar de ese potencial, ¿verdad? Ese potencial impacto de la inteligencia artificial generativa en los trabajos costarricenses, ¿cuáles son los principales resultados del estudio? Buenísimo. Bueno, el principal resultado es cuando lo vemos a nivel macro.
Entonces, tomamos la encuesta continua de empleo del INEC, ¿verdad? Porque además garantizamos la estandarización, utilizamos el clasificador que usa el INEC para clasificar a los puestos de trabajo. Entonces, tomemos los puestos de trabajo que indaga el INEC en sus encuestas. Y la encuesta continua de empleo tiene más o menos 2 millones de personas trabajadoras que hay en Costa Rica, 2.100.000, 2.200.000 por ahí. Y el resultado principal es que el 20% del mercado laboral costarricense puede o podría haberse potenciado por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En general, que la mayoría no. O sea, que un 80% de los puestos de trabajo en el país no tienen una posibilidad inmediata de verse apoyados por el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero que hay un 20% que sí. Entonces, el siguiente paso, por supuesto, es ir a ver ¿por qué? ¿Por qué estos no y por qué estos sí? ¿Y qué es lo que los diferencia? Porque el resultado además es completamente inverso al del modelo que se trabajó para Estados Unidos. Y entonces, una vez que segmentamos a la población trabajadora por nivel de calificación, los empleos de calificación alta, donde hay gerentes, presidentes ejecutivos, CEOs, donde también hay profesionales que especialmente se concentran en el sector público, pero también hay en el sector privado. Luego, en puestos de calificación media y finalmente puestos de ocupaciones elementales, trabajos bastante más sencillos, ahí es donde salta la diferencia principal. ¿Por qué? Porque el resultado nos dice que para los empleos de calificación alta, el 53% podría haberse potenciado por el uso de inteligencia artificial generativa. Para los de calificación media, solo un 12%, y para los empleos no calificados, un 0% prácticamente. Entonces, desde acá, aunque hacemos un mayor análisis, desde acá ya tenemos el big picture, digamos, que nos dice qué es lo que está pasando. Son los puestos donde las personas más utilizan capital de trabajo vinculado con tecnologías de información y comunicación, como computadoras, como acceso a Internet, y que además donde las personas tienen mayor nivel de calificación, especialmente educación universitaria, son esos puestos donde, que lo podemos resumir en puestos profesionales, donde las herramientas de inteligencia artificial más pueden aportar en ayudar a las personas a ser más productivas en los trabajos que realizan. Y por el contrario, puestos como los que se realizan en la agricultura, en la construcción, bastante más manuales, con un uso menos intensivo de capital de trabajo en tecnologías de información y comunicación, son en los que virtualmente no, que claramente hace sentido, ¿verdad? Pero era importante ver que en Costa Rica hay un tema particular, o sea, la mayoría de empleos de Costa Rica son o no calificados o de calificación media. O sea, los puestos profesionales son pequeños en comparación con el resto de puestos, y eso es lo que hace que el porcentaje general, ese 20% que di al inicio, fuera o parezca tan bajo. Pero de nuevo, una vez que lo segmentamos, la cosa cambia. Y si aún segmentamos más estos, les decía que en los de calificación alta el 53% puede verse potenciado. Bueno, si esa calificación alta lo segmentamos en puestos directivos, técnicos de nivel medio, profesionales, vemos que la categoría de profesionales, incluso el porcentaje se eleva hasta 65%. O sea, que nos va dando todavía esa orientación aún más clara de que especialmente las personas que lograron culminar los estudios universitarios y desempeñan funciones profesionales son las que tienen mayor posibilidad de aprovechar este tipo de herramientas. Y de nuevo, ocupaciones, los operadores de máquinas, los agricultores, las ocupaciones elementales o de apoyo administrativo, ya esas tienen una menor posibilidad o nula. De nuevo, dadas las condiciones que nos ofrecían estas herramientas en mayo del 2024, puede que a hoy ya la cosa haya cambiado, pero para el momento que hicimos el estudio esa era la situación. Mencionas que los resultados para Costa Rica son muy distintos a los de Estados Unidos. En ese caso, ¿qué sería la diferencia? La composición de los tipos de trabajos de Costa Rica contra en Estados Unidos, si en Estados Unidos un mayor porcentaje de trabajos calificados, profesionales. Sí, esa es una posibilidad, pero la principal es metodológica y es bastante importante. ¿Qué es? Nosotros, o sea, en Estados Unidos usaron el clasificador de ocupaciones oficial que tienen allá. Nosotros en Costa Rica hicimos exactamente lo mismo, el del INEC, pero los clasificadores son radicalmente distintos. Entonces, mientras en Costa Rica teníamos más o menos 400 puestos de trabajo y en general unas 3.500 tareas para analizar, en Estados Unidos tenían cerca de 3.000 puestos de trabajo y casi 20.000 tareas para analizar. Entonces, la riqueza analítica de información que tenía ese clasificador era mucho más alta y por lo tanto la probabilidad de encontrar tareas donde se pudiera apoyar con inteligencia artificial era más alta. ¿A qué quiero decir con eso? Sí, no es lo mismo si aquí en un trabajo digo que son 10 tareas y en el otro digo que son 20 tareas, algunas saldrá que...
No, y el caso particular, porque está en mi rama de trabajo, digamos, es que mientras que en Costa Rica el clasificador combina matemáticos, actuarios y estadísticos como una sola profesión genérica, digámoslo así, porque comparten algunas funciones, en Estados Unidos no, hay una profesión para el matemático, hay una profesión para el actuario y una profesión para el estadístico, y cada una tiene sus 20, 30 tareas, mientras que en Costa Rica es bastante menos. Entonces sí, esa construcción metodológica definitivamente tuvo un impacto, y lo segundo, lo que vos planteabas, también en Estados Unidos la población trabajadora es relativamente más calificada que la de nosotros, la del país, pero tampoco es que sea mucho más alto. Pero sí, son esas diferencias las que pueden estar explicando los cambios en los resultados. Pero bueno, para el caso del país, para nosotros es muy importante porque nos pone de entrada con el diagnóstico de cómo estamos en el país en este momento para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial en el mercado laboral, y con base en esto, por supuesto, a partir de aquí, cómo primero las políticas públicas pueden ayudar a que eso ocurra sin que se generen desigualdades, y segundo, desde las políticas privadas, o más bien desde las empresas privadas, cómo lograr que se puedan estar utilizando las herramientas para mejorar la productividad de sus trabajadores. Bueno, justamente a eso iba con mi siguiente consulta, porque en el estudio ustedes plantean justamente esto, que la importancia del estudio para conocer y la importancia de que se dé el mejor aprovechamiento posible, y que el mejor aprovechamiento posible de esta explosión de inteligencia artificial es mediante política pública adecuada y es mediante decisiones informadas del sector empresarial. ¿Qué se necesita, digamos, y más, y también pensando en los resultados de este estudio, qué es lo que se necesita actualmente, a tu parecer, tanto desde lo privado como desde lo público, para lograr potenciar este cambio que se viene? Eh, Voy a dividir la respuesta en dos categorías. La primera, la política pública marco de inteligencia artificial, que ya tenemos. El año pasado, en octubre del 24, el MISID publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un documento que si algún día tienen el chance de leer, realmente se lo recomiendo, porque es un documento que rara vez uno está acostumbrado a ver que se genere desde la institucionalidad pública, porque tiene un diagnóstico muy certero, muy actualizado, realmente engloba cuáles son las potencialidades, los riesgos y las desventajas de la aparición de este tipo de herramientas en distintas áreas, no solo en el mercado laboral, también en educación, en salud, en varias otras. Entonces es bastante bueno. Y era una guía muy completa. Pero esta era solo, por decirlo así, la política pública, que es la que nos dice, estos van a ser los principios rectores y las guías. En marzo de este año, el MISID publicó, ahora sí, el plan de acción. El que ahora sí toma esa estrategia y dice, dado todo lo que dije allá, estos son los puntos sobre los que como gobierno vamos a trabajar para mejorar la situación en distintas áreas. Ese plan de acción, que también es bastante robusto en el sentido de que abarca diversas áreas donde puede impactar la inteligencia artificial, se queda mucho más corto realmente en las acciones y en el cómo realizar la mejora en distintas áreas. En mercado laboral, por ejemplo, que fue el foco de nuestro estudio, no hay ni una sola acción que involucre al Ministerio de Trabajo para lograr disminuir algunas de las brechas que no hemos comentado. Por cierto, ahorita les menciono ese tema de las brechas. Y en materia de educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación no aparecía en esta primera o segunda versión de este plan de acción. Entonces, mientras que teníamos como un diagnóstico claro, como en la política pública del MISID, ya el abordaje técnico para implementar parece que se ha quedado un poco corto, pero por supuesto es algo que puede irse reconfigurando en el futuro para ir mejorando, involucrar estas áreas. Pero me parece muy importante mencionar acá el tema de las brechas, porque es uno de los resultados principales del estudio. Les decía entonces que el estudio nos demostraba que la inteligencia artificial puede apoyar a las personas en puestos profesionales y prácticamente no a los que no lo están, en puestos elementales o ocupaciones medias. Eso está bien porque, ¿verdad?, va a potenciar a algunos, pero no va a perjudicar a otros. Pero por otro lado, hace 5, 10 o 15 años ya sabíamos que la automatización, que es distinto a la inteligencia artificial, la automatización en sí misma, que es las máquinas y las computadoras directamente realizando tareas repetitivas, sí iban a tener un efecto negativo sobre las ocupaciones elementales. ¿Verdad? Por ejemplo, las máquinas que ahora fabrican piezas que antes fabricábamos los humanos con nuestras manos, o las nuevas maquinarias en agricultura que se utilizan para mejorar la productividad de las áreas de riego y de siembra, bueno, que antes lo hacían los humanos, ahí sí hay riesgos más claros de reemplazo laboral. Entonces, que si combinábamos ambas cosas, el resultado era que las personas que están en los puestos menos calificados se van a ver perjudicados por la automatización,
y no se van a ver beneficiados por la inteligencia artificial. Entonces los pone en el peor escenario y eso lo que puede hacer es ampliar brechas, crear desigualdades o ampliarlas con respecto a las que ya existen, que no es nuevo, o sea, es algo que ya se viene analizando en la literatura, pero para el caso de Costa Rica es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas en el mercado laboral en estos puestos de trabajo no calificados. Y entonces con eso voy a la otra respuesta que te quería dar a la pregunta, y es el tema de educación. Hoy por hoy, el sistema educativo en general al sector gobierno, ¿verdad? Le cuesta mucho subirse como en estas olas tecnológicas que avanzan tan rápido, que cambian semana a semana para tratar de incorporar no solo las mejores tecnologías y las mejores prácticas, sino cómo hacer que la política pública no sea rígida y se flexibilice. Bueno, el Ministerio de Educación Pública hoy más bien está dando pasos atrás en materia de tecnologías de información y comunicación que se ofrece en el sistema educativo a los estudiantes, con lo que está sucediendo no solo con las computadoras que están o no están, sino con la gestión en general de los recursos tecnológicos y el Internet. Entonces, si no podemos ni siquiera garantizar que en las aulas vaya a haber Internet estable y computadoras asequibles, pues mucho menos pensar ahorita cómo aprovechar la inteligencia artificial en esas aulas donde además ya el Estado de la Educación nos decía que hay otras condiciones que empeoran en los ambientes de aprendizaje, como tal vez la calidad de los docentes, el tema del calor que puede hacer en algunos sectores como en Guanacaste, por ejemplo. En fin, son situaciones que aún no hemos logrado resolver y que por lo tanto la inteligencia artificial agrega una demanda nueva sobre la cual el sistema educativo no está preparado. Pero esas son las dos principales áreas sobre las que deberíamos estar trabajando en ese momento. Claro, sí. De hecho, yo te iba a preguntar también de esa parte de la automatización, de hecho, porque justamente iba por ese mismo lado, porque hay un efecto ahí de reemplazo, digamos, porque entiendo que a como se vislumbra actualmente, digamos, la inteligencia artificial generativa pareciera que viene nada más a potenciar y que no va tanto a reemplazar. Ahora, mientras que la parte de automatización sí reemplaza. Exacto, exacto. De hecho, hay un estudio que se publicó el mes pasado, en abril del 2025, por el PNUD, el índice o el informe de desarrollo humano mundial. Es bastante bueno, de verdad también recomiendo su lectura porque tuvo un énfasis muy claro en los riesgos, las potencialidades de la inteligencia artificial, pero una de las frases más llamativas para mí, porque coincide con nuestro estudio, fue que la inteligencia artificial no viene a reemplazar empleos o por lo menos no de forma directa, sino que viene a complementarlos. De hecho, la evidencia cada vez más nos va diciendo que la inteligencia artificial generativa, de hecho, ocupa que el humano esté ahí dándole la instrucción, diciéndole qué hacer, aunque después se puede soltar por completo y te va a hacer, ¿verdad?, un montón de procesos de forma automática. Pero bueno, la inteligencia artificial generativa hoy por hoy no está para reemplazar tareas o labores por completo. La automatización, por el contrario, que es lo que veníamos discutiendo hace 10, 15 años, de hecho fue algo que analizamos en un estudio similar con la Academia de Centroamérica que publicamos en el 2019, si mal no recuerdo. La automatización es distinta, porque la automatización más bien viene a reemplazar las tareas que son altamente repetitivas y que ocupan poca innovación o que son muy manuales. Entonces, ¿verdad? Si hay puestos de trabajo donde puede haber un analista que todos los días le toca hacer el mismo informe, descarga los mismos datos, los mete en la misma plantilla, nada más le cambia la fecha y manda el informe. Bueno, esa es una tarea que es fácilmente automatizable porque es altamente repetitiva. Entonces, ahí la automatización sí va a tener un impacto mucho más alto, o por lo menos así se preveía. En otras latitudes, me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, ya los impactos de la automatización se sienten mucho más en el mercado laboral. En países como Costa Rica y en general en Latinoamérica no tanto. El estado de avance, exacto, el estado de adopción de estas tecnologías es bastante más lento, y además hay que considerar que nosotros somos países tomadores de tecnología, no desarrolladores ni innovadores. Entonces, eso también limita un poco las áreas sobre las cuales se puede implementar. Bueno, además, ¿verdad? Aquí, pues, el salario base, salario mínimo en Latinoamérica es más bajo que en los países desarrollados, así que es relativamente menos rentable, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez había visto que, por ejemplo, parte de la razón de que en Japón existan tantas máquinas expendedoras de productos es que la mano de obra o el salario mínimo es tan alto que es relativamente más rentable poner máquinas allá que lo que, por ejemplo, podría ser poner máquinas aquí, ¿verdad? También eso tiene que ver un poquito.
Sí, pero si nos quedamos con el tema del desarrollo y la innovación, yo creo que tiene que ver más con la posibilidad que tienen otros países por atraer esas grandes mentes, esas mentes brillantes para apoyar en esos procesos de desarrollo y de investigación, y que Costa Rica más bien lo que tenemos es el efecto contrario, fuga de capitales. Aquí más bien esas personas que podrían ser las brillantes que nos ayuden a mejorar los procesos de innovación se van a los países donde, como decís vos, les van a pagar mucho más por el trabajo que van a realizar, los descubrimientos y los avances se van a quedar allá, se van a patentar allá y el beneficio no va a ser para Costa Rica. Entonces, como esa es la situación de Latinoamérica, es que somos países que tomamos las innovaciones y los desarrollos conforme nos vienen llegando de otras latitudes. Y eso también limita mucho la posibilidad de atracción de inversión extranjera al país, pero además de crecimiento de la calidad de los empleos en Costa Rica, pero digamos ya eso va más allá del tema de la inteligencia artificial, tiene mucho que ver también con los factores que hacen a Costa Rica o no un país competitivo versus Colombia, Chile o otros países con los cuales estamos tratando de competir por atraer esa inversión. Claro, tal vez como para ir terminando un poco, hablábamos del sector privado, hablábamos del sector público, pero ¿cómo debería prepararme yo como persona trabajadora para todo lo que se viene con la inteligencia artificial generativa? Sí, bueno, hoy estamos en un estado en el que los mayores avances para recomendar cómo utilizar la inteligencia artificial provienen, de hecho, de las propias personas que son autodidactas, que se interesan por explorar estas herramientas, ver cómo utilizarlas y le van encontrando los mejores usos y los mayores provechos. Entonces, hoy por hoy va a depender mucho de la disposición y el tiempo que las personas particulares le podamos dedicar a este tipo de herramientas para ver cómo mejorar algunos procesos, algunas tareas que nosotros mismos realizamos, pero se espera que en un mediano plazo, por supuesto, ya esto no dependa solo de las personas, sino que sea de políticas institucionales, no solo del sector público, sino también de las propias empresas privadas, ¿verdad? Que en algún momento sea pues los directores de recursos humanos, de tecnología, del área financiera, lo que les puedan decir a sus subordinados, a sus colaboradores, cómo aprovechar estas herramientas, se invierta además en los desarrollos para poder hacerlo y no que hoy, pues como sucede en la mayoría de los casos, pues cada cual está pagando tal vez su versión paga de ChatGPT o de algunas otras herramientas para poder aprovecharlo e irlo intentando poco a poco, pero lo que no puede suceder, y eso ya sí es una recomendación general, es que como trabajadores nos quedemos detrás de estos avances. Entonces, los que tenemos la oportunidad, por supuesto, de contar con computadoras, con acceso a Internet, con el tiempo además para estudiar este tipo de temáticas, pues lo utilicemos y vayamos sacando provecho. Y depende del Estado, eso sí, depende del Estado lograr que las mayorías no se vayan quedando rezagados. ¿A qué me refiero? No todo el mundo tiene acceso a computadoras en el país, no en todos los hogares hay internet y no podemos simplemente esperar que las brechas se ensanchen porque no tenemos cómo llegar a estas personas. Ahí sí ya depende del Estado, en particular con las políticas sociales en educación y en reducción de la pobreza, poder ayudar a que también se puedan subir en esta ola y que no se queden rezagados. Perfecto, perfecto. No, más bien, de verdad que es un tema súper interesante, es interesante, relevante. Los resultados que arroja el estudio, de verdad que lo ponen a uno a pensar sobre las necesidades incluso que tiene el país. Ya como para cerrar, a nivel de investigaciones que estás trabajando, digamos, en este momento, ¿qué se viene o qué temas vas a estar trabajando, digamos, en ese mediano plazo, digamos, corto, mediano plazo, respecto a esta temática o a otras temáticas también? Sí, bueno, nos interesa mucho poder avanzar, como les decía, este estudio lo limitamos a inteligencia artificial generativa. Nos interesa mucho avanzar hacia la combinación de inteligencia artificial generativa con automatización, ¿verdad? Porque ya ese es como el escenario más claro en el que podrían estar ahora sí los mayores riesgos para analizar y tomar en cuenta los desarrollos y los avances que hemos tenido en el último año en este tipo de herramientas. Entonces, sí, trataremos, de dar continuidad al estudio, actualizando los nuevos parámetros de aprovechamiento de herramientas de inteligencia artificial para los estudios. Lo otro es que vamos a tener algunos acercamientos con instituciones del sector público. Ya tuvimos una, por ejemplo, con algunas áreas de la Contraloría General de la República para ir analizando posibilidades para validar la factibilidad de que efectivamente se puedan aprovechar algunas tareas mediante el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo? Bueno, podemos tomar los perfiles de los puestos de trabajo del chofer, por ejemplo, de la secretaria ejecutiva, del profesional de servicio civil o los nombres que usan en el sector público para ver cuáles de las tareas podrían verse potenciadas o no por el uso de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, lo que hasta el momento hemos logrado determinar preliminarmente es que en las áreas financieras
esas que llevan el control de cuánta plata entra, cuánta plata sale, ¿verdad? Lo que te da Hacienda, lo que gastas en la contratación, esas son áreas que tienen un potencial muy alto para automatización y para aprovechamiento de herramientas de inteligencia artificial y que por lo tanto eventualmente no solo es pensando en el ahorro en costos, ¿verdad? En despedir funcionarios que ya no hagan tareas para nada, sino que más bien al momento de optimizar la forma en que se realizan algunas tareas, se puedan liberar las horas de trabajo de estos funcionarios para que las puedan aprovechar óptimamente en otras funciones donde van a ser más requeridos. Entonces, la idea es tratar de ir aportando un poco en esta discusión y además en cómo aprovechar esto desde el sector público. Claro, no, de verdad, bueno, sí, todo está muy interesante y ojalá que sí se puedan tomar las medidas necesarias pues para aprovechar al máximo todo esto que se viene con la inteligencia artificial. Es impresionante ver la explosión tecnológica que yo, en serio, hay días que yo de pronto me despierto y digo, pucha, qué increíble, porque cuando uno estaba en el colegio era mensajito de texto, si acaso con el teléfono celular y todo esto, y la explosión. ¿Cómo pasamos a los teléfonos inteligentes, a ahora la inteligencia artificial? Es una locura, es un tema de verdad muy relevante y que es importante que la gente de verdad pues se eduque con todo esto. De nuevo, muchísimas gracias, don Andrés, por acompañarnos el día de hoy. Creo que el programa estuvo interesantísimo. No, a ustedes más bien muchas gracias por la invitación y sí, cuando gusten podemos continuar hablando porque efectivamente el estudio da para hablar de muchas otras áreas, especialmente cómo lograr que se implementen este tipo de herramientas en la educación y cómo aprovecharlo desde el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro, no, encantado. Estaría excelente y nos ponemos de acuerdo para otro programita más adelante para seguir hablando Claro que sí. de este tema porque verdad que es muy importante. Muchísimas gracias. Igualmente, le agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy conectados en la transmisión en vivo. Recordarles que este programa de Café Digital pues lo transmitimos en vivo a través de nuestro Facebook Live en la página de PROSIC y una vez acabado también lo subimos al canal de YouTube de PROSIC. También estaríamos subiendo pues algunos extractos del programa en nuestra cuenta de TikTok. De nuevo, pues muchas gracias y que tengan todos una buena tarde. Hasta luego.